me tocó la primera parte. Bueno, como se habrán dado cuenta, al principio de la lectura, pues sí va contando así como que su biografía, ¿no? De cómo empiezan, o sea, fue primero él fue exponiendo lo que viene siendo su infancia, bueno, su clase social. Sus papás eran así de clase como media, ¿no? Porque pues su papá nos dice que era palafrenero, son los que cuidan así como que los caballos, los que crían, ¿no? Ya después pues él empieza a empezar una escuela religiosa que lo meten precisamente sus papás, y ya después lo sacan y sus tías pues ya otra vez lo ingresan otra vez a igual a las escuelas religiosas. Ya después él decide estudiar el bachillerato, en donde creí que va a pasar un examen que por cierto reprueba. Y ya después él continúa con sus estudios igual, y empieza a estudiar lo que viene siendo la psicología. Bueno, eso es como que muy el resumen de lo de su vida, sus estudios. Y ya con él estudia lo que viene siendo los Pigmeos, y luego después su segundo campo de estudio fue el Valle de Ambrivia. Bueno, ahí en Artave, con lo que yo tengo, en el estudio de los Pigmeos, bueno, dice que pues la razón por elegir a los Pigmeos fue porque tenía una visión colonial, en donde los pueblos fueron ocupados por blancos y por negros. Una cosa importante era de que pues él como que veía así como que dos puntos de vista diferentes, porque él decía, aquí está, bueno, tenía como que eran como sus dos universos, lo que él veía siempre, como que él tenía siempre como que un punto de vista, y ya después se daba cuenta que por ejemplo los europeos tenían otra diferente a la que él tenía. Su principal interés fue estudiar relaciones así como interpersonales y las significaciones simbólicas en cuanto al campo de la antropología, que fue en el que se fue basando él. Bueno, esa parte ya por último, pues eso, las cosas importantes. Bueno, este escrito que hace Artave lo hace cuando iba a cumplir 70 años, y empieza como una reflexión de todo su trabajo, ¿no? En el transcurso de estudios en el Congo, en Madagascar, y en las escuelas que entró y con los que se rodearon, y qué pasó con la antropología en ese tiempo. Bueno, primero empieza con una reflexión en su investigación que hizo en Madagascar, que esa la hizo en los 60s, y pues el primer punto que él toma es que cuando él llega a Madagascar, lo que él quería era no diferenciarse de los aldeanos. Ser parte de los aldeanos, no quería ser una esfera externa. Sin embargo, él en la reflexión que hace es que dice que esto le trajo muchos problemas, porque él quiso llevar los mismos tiempos que los aldeanos, pero eran muy diferentes. Menciona ahí que dormían muy poco, ¿no? Y su vida era como los días más largos que él estaba acostumbrado, y eso le costó mucho trabajo. Y aparte también
él no llevaba como protocolo de investigación, de investigación y de entrevistas, ¿no? Entonces decía que él quería ver en lo cotidiano, lo simbólico, cómo se producía y se reproducía. Sin embargo, él dice que ahora él ve que eso le trajo muchos efectos desestabilizadores en su investigación, y él menciona que es muy importante tener el método como una herramienta durante toda la investigación, y él lo menciona como higiene psicológica, ¿no? Porque después él no sabía qué hacer con tanta información. Bueno, ¿entendiste? Entonces bueno, esto él lo hace porque, como ya lo habíamos visto en su texto anterior, él quería hacer etnografía del aquí y de la ahora, ¿no? Así como lo fuera él haciendo. Bueno, también él dice que en ese entonces él pensaba que, bueno, él quería ser actor también de donde estaba estudiando, ¿no? Él quería ser actor, pero sin embargo él dice que no podía ser como actor porque saca una reflexión de todo el contexto en donde empezó a trabajar, ¿no? Porque en 1960, cuando estaba en Madagascar, se proclamó la independencia, ¿no? Entonces había muchas revueltas, y entonces él lo veían como el europeo, ¿no? El europeo que les recordaba el régimen, ¿no? de colonialismo que estaba, ¿no? Entonces él dice que eso le tomó tuvo muchos problemas por eso, porque lo veían como europeo, y impedía que tuviera acceso a muchos lugares. Y pues su reflexión en torno a eso es que en realidad él nunca fue actor, ¿no? En realidad los que dirigían toda esa dinámica eran los aldeanos, y que él era muy externo a eso, aunque él no quisiera estar en eso. Y en 1971 existe una insurrección rural, y en 1972 un movimiento popular urbano, en donde él quería estar en todos esos movimientos, pero dice que siempre estuvo externo a eso, no pudo tener contacto. Y cuando regresa a París, le pasa algo curioso, porque participa en una revista cuando está en Madagascar, clandestina, pero para él no es como gran participación. Entonces, cuando llega a París, todo el mundo en París sabía que por él había sido la independencia, ¿no? O sea, una de las principales revueltas que posteriormente lleva a la independencia. Entonces era también como llegó a Francia, y fue externo a ese país ya, ¿no? por lo que pasó. Entonces él reflexiona en torno a estos movimientos, incluso dice que nunca pudo ser actor de un movimiento, porque cuando él se regresa a Madagascar pasa lo de 1968 en Francia, y tampoco está en ese movimiento, ¿no? Y así lo pone como un trauma que tiene, que nunca pudo estar en ninguno de los movimientos, ¿no? Uno de los principales objetivos que él tenía era lograr una comprensión de la situación y evitar solamente una interpretación. Él lo llama como una grilla de lectura externa. Él no quería eso, por eso quería involucrarse mucho con ellos, y a partir de establecer los principales momentos quería describir los movimientos sociales que hubo en esas partes. Y él lo único que escribe es que pudo hacer una investigación en forma de gira, porque pues no podía estar en los movimientos. Sin embargo, él opta una estrategia de visitar a los misioneros católicos que estaban en Madagascar, para que ellos fueran sus informantes. Entonces, así como logra recabar más información con él. Después
después de que deja de estudiar en Madagascar, regresa a Francia a la Escuela Práctica de Artes y Estudios de Ciencias Sociales. Entonces ahí empieza también a quererse involucrar con movimientos en Francia. Él dice que participa mucho en un movimiento en el 76, que es por la libertad sexual de los jóvenes. Sin embargo, él dice que lo estaba haciendo como la percepción desde la microsociología. Pero después él se da cuenta que esa percepción no tiene nada de relación con la transformación. O sea, los movimientos microsociales no tienen en realidad un enfoque no influye en la transformación social en general, porque dice que esos movimientos son muy locales y que él observa que toda la población en general es muy ajena a esos movimientos, como en el que participó de la libertad sexual de los jóvenes. Y él empieza, después de Madagascar, empieza a escribir sobre estas investigaciones rápidas y locales en las que él quiere participar. Y en la escuela donde él va, menciona varios autores que dice que estaba también Lévi-Strauss, Alan Turing, Pierre Bourdieu, Castoriadis y entre otros, ¿no? Estaba con ellos. Y dice que pues ahí en esa escuela empieza a dirigir a escribir sobre la perspectiva antropológica de la sociedad francesa de ese momento que él quería hacer esos estudios. Sin embargo, él dice que después menciona una transformación de esa escuela que tuvo, porque dice que al principio sí el objetivo de esa escuela era formar estudiantes en investigación, pero después de los 80 a los 90 los seminarios, que eran como lo esencial de esa escuela, cambia a un modelo universitario solamente fundado en la transformación del saber. Y dice que ya en los 90, en los últimos seminarios que él entraba, él era el único que hablaba y todo el mundo se le quedaba viendo, ¿no? Porque ya no eran investigadores los que asistían a los seminarios, sino eran puros estudiantes que estaban acostumbrados nada más a adquirir el conocimiento. Entonces habla de esa escolarización de la escuela en el que él asistió. Y empieza él menciona que su proyecto epistemológico de la antropología era él proponía hacer la antropología un instrumento de producción de saber autónomo. Sin embargo, pues los demás investigadores de las ciencias sociales, él refiere más a los sociólogos, pues dicen, una de las frases que decían era que un antropólogo que tenía que hacer en una oficina o en un edificio, ¿no? Que no tenía que estar en la iglesia. Se enfrentó con todas esas circunstancias, porque él menciona que la antropología en 1980 era la antropología de lo lejano, ¿no? Y era la ciencia de la autoridad máxima y también de las diferencias culturales, que solamente así como en esos campos se podía ocupar la antropología, y que pues él era así como que decía cosas que no podían, ¿no? concebir los demás científicos sociales. Y después dice que pasa algo paradójico, porque a pesar de lo que él pensaba y escribía, en 1982 lo nombra miembro del Comité del Patrimonio Etnológico en el Ministerio de Cultura. Entonces él dice que él no, a pesar de que él toma este puesto, no quiere regresar a la antropología de lo lejano, ¿no? O de la conservación de lo anterior, sino él empieza a hacer la antropología del presente y
y enseñarle pues a los que asistían ahí. Pero dice que sucedió algo, que todo lo que era la antropología de lo lejano, nada más lo trasladan a la antropología del presente y de lo local. Y entonces dice que se convirtió en buscar rituales en todo, ¿no? Y que todo decían que eran rituales. Entonces dice que bueno era eso, y también dice que se hizo una imitación acrítica de la microsociología norteamericana. Entonces eso fue lo que pasó. Y eso es como lo que dice sobre la antropología del presente. Pero después da como, bueno, yo lo vi como consejos que da sobre hacer antropología, porque empieza a mencionar los obstáculos que él se puso, bueno, en los que él se enfrentó al hacer la antropología. Y uno de esos era la etiqueta institucional, que según él, dependiendo de lo que quería investigar, se decía que era sociólogo o etnólogo, ¿no? Pero sin embargo dice que nunca estuvo de acuerdo en los proyectos interdisciplinarios, ¿no? Que era una disciplina u otra. Dice que en ese tiempo todavía la investigación antropológica estaba en función de las áreas culturales, ¿no? Dependiendo la cultura en la que el investigador estudiara, se iban clasificando, y dice que él nunca tuvo, ¿no? Nunca entraba en ninguna porque no era en un área cultural, ¿no? Sino dice que yo hago en Francia, en la sociedad contemporánea, ¿no? Menciona que en ese tiempo la antropología en Francia estaba estructurada por el estructuralismo, el máximo estructuralista y el cognitivo, a diferencia de su ideología, que para él era la perspectiva constructivista. La diferencia es que la antropología en ese tiempo era que la producción del conocimiento era de manera soberana, ¿no? Si se daba por sí sola, y él decía que no, que tenía que ser producido en relación del investigador y los sujetos. Entonces, por eso era la perspectiva cognitiva y porque dice que la antropología en ese tiempo solo se daba. Él menciona la antropología de la insignificancia, que solamente era la descripción por la descripción de cualquier lugar, ¿no? Y también, o igual, la conservación del pasado. También menciona, ya después aquí tiene una reflexión sobre, porque él leía mucho a Levi Strauss y a Malinowski, eran así como cuadernos de cabecera, pero después en esta reflexión ya empieza a contradecir eso, ¿no? Porque, por ejemplo, pone de que Levi Strauss dice que la condición de ser extranjero es necesaria para comprender una sociedad desde su interior, pero él dice que esto no cabe en ninguna de las cosas que hace la antropología del presente, porque dice que él ni en Francia ni es extranjero, y también en la otra que decía Levi Strauss era que tendría que ser como de lo lejano o algo así. Y él decía que cómo se podría desprender de lo cotidiano en situaciones locales que él estudiaba. Y entonces él lee a Habermas en la teoría de la acción comunicativa, donde dice que lo cotidiano está colonizado por los sistemas globales. Bueno, esto lo lee porque Levi Strauss diferencia las sociedades auténticas de las inauténticas, de las sociedades auténticas, que son las relaciones interpersonales, ¿no? Que la sociedad se construye con relaciones interpersonales, y las inauténticas son las sociedades que se construyen a partir de los sistemas de comunicación global. Entonces él por eso retoma Habermas para decir que pues ya está todo colonizado por los sistemas de comunicación global. Entonces no solamente las sociedades auténticas deben de ser estudiadas por los antropólogos. Después de eso, la antropología del presente dice que en la antropología del presente tú tienes que reportar la situación local, y él divide en residencial y profesional. En caso de que tú quieras estudiar
algo residencial, pues serían edificios, calles, ciudades. Y lo profesional es la administración, laboratorios, empresas. También otra cosa que dice que critica de Malinowski es que dice que, bueno, él lo llama la implicación, que es lo que tiene que ver, ¿no? Malinowski dice que describe cómo debes de llegar, ¿no? Con los aldeanos y todo, pero él dice que él nunca se cuestiona el saber cómo los demás te miran a ti. Entonces, Altabe dice que eso es muy importante, que todo tiene, o sea, desde una entrevista tiene que partir su análisis de ella a partir de, tú tienes que saber qué mirada tienen los demás de ti, cómo es que ellos te miran, así, porque él menciona muchas anécdotas de cómo llegaban, ¿no? Dependiendo, por ejemplo, en Madagascar era el europeo, ¿no? Entonces él tenía, o sea, era muy diferente ser el europeo o a uno que podía como confiar en el informante. Entonces dice que eso tiene mucho que ver la implicación, que tú sepas cómo te mira el otro que te está estudiando. El de negociar la presencia también él habla de que de todos los permisos que se tienen que pedir cuando vas a una instancia, ¿no? Y también lo de la implicación, recordaba que cuando vas a hacer investigación a instituciones educativas, por ejemplo de nivel básico, son muy cerradas, ¿no? Entonces cuando uno va es así como el extraño y el cuidado, ¿no? Yo sí he hecho en preescolar y las maestras se ponen así como cuando alguien llega extraño, ¿no? Y más y dicen, no, es que viene a observar a los estudiantes, a los niños así. O sea, no te creen que vas a como a firmarlas o no sé, ¿no? Entonces yo ahí me identifiqué cuando decía eso de tienes que negociar la presencia y tener muy en cuenta cómo te ven los otros, ¿no? Para empezar a hacer. Entonces de la entrevista también dice que en la entrevista, cuando tú estás analizando una entrevista, después de transcribirla, tienes que retomar la contextualización en la que fue, porque dice que haciendo la misma entrevista a la misma persona, aunque sea algo de diferencia de días, te va a decir diferentes cosas. Entonces que tienes que recontextualizar en dónde fue la entrevista y todo lo que había mencionado anteriormente. Y creo que esto. ¿Ya? Entonces, en la primera lectura estaba Una pregunta de ignorancia. Cuando habla de la microsociología norteamericana, ¿quién es Goffman y a la Escuela de Chicago, ¿no? El interaccionismo simbólico. Goffman y Garfinkel y que es como maestro de Goffman, ¿cómo se llama? Escribe sobre jazz y sobre, bueno, Becker. Bueno, pero se refiere a toda la Escuela de Chicago, ¿no? Que son sociólogos y antropólogos y de la primera generación. pues sí, cita un libro, ¿no? De antropología urbana, no recuerdo el autor, quién sabe. Entonces, ese libro habla de la Escuela de Chicago, y casi de esa época, de la primera. El de la exploración de la ciudad de James. Sí. Esto lo toma como ejemplo de lo que está criticando, ¿no? Entre otras cosas. Pero habría que retomar ese movimiento que él describe, ¿no? Porque también está el interés. Ese interés se expresa de varias maneras, aunque él critica algunas de estas y postula la suya. Pero
yo creo que nosotros tendríamos que conocer también estas otras posibilidades, ¿no? De estudiar la sociedad moderna desde la antropología o de vincular la antropología y la sociología. Pero les doy la palabra antes de que empecemos a dialogar. Pues nada más creo que la compañera sí hizo un buen resumen sobre los puntos principales de los que habla. Principalmente estos intereses como su perspectiva antropológica de lo que debería ser la antropología del presente. En este caso, sí me gustó más que el texto anterior porque era como muy ambiguo, y este sí es como un poco más claro porque al final de cuentas lo que está haciendo es resumir periodos de su vida. En este caso, me gusta mucho esta postura que él tiene sobre, él se da cuenta que entra en un espacio dentro de la academia, que la academia al final de cuentas es parte de una institución, o desde un programa educativo de país o de nación. Eso pasa creo que en todos lados, ¿no? Al final de cuentas la dificultad, por ejemplo, de ser multidisciplinario es de que al final de cuentas nos enfrentamos con el hecho de que al final nos tenemos que especializar en algo porque la academia así nos lo indica, o la vida institucional educativa en este país y en la mayoría de los países así es. Pero creo que desde ese punto de vista Altabay creo que realmente reafirma su posición de hay que darle esa voz hacia los otros, este acercamiento que debemos de tener en la antropología hacia nuestros grupos de estudio debe ser a partir de la voz de los otros, ¿no? Hay un problema que él dice que siempre nos vamos a enfrentar con la perspectiva del otro, y pues sí, al final de cuentas nosotros cuando nos enfrentamos hacia un grupo, nosotros siempre vamos a ser lo extraño, ¿no? Al final de cuentas tenemos que darnos como, más que querer ser como el extraño, o tratar de tener cohesión tanto para comprenderlos demasiado, simplemente darnos cuenta de nuestro papel y de nuestra implicación que tiene acercarnos a ser ese extraño. Al final de cuentas la antropología también, o la sociología también implica causar un efecto en sus vidas, ¿no? Es un agente que llegue y les va a estudiar y al final de cuentas eso tiene un cambio, una repercusión. Lo difícil y qué es lo que Altabay como que plantea es como qué estrategia o a través de qué forma podemos realmente llegar hacia ese conocimiento o realmente lo que queremos saber, ¿no? El problema de enfrentarnos al otro es que ese otro, como nos ve diferente, no nos dice la verdad, ¿no? O simplemente no la verdad que nosotros nos gustaría saber. En eso tenemos que buscar como las estrategias de realmente cómo podemos realmente como yo bien de esa negociación sobre cómo podemos hacer que el otro nos diga realmente su realidad, ¿no? Sino que sea una realidad que se ve desde la perspectiva de que está hablando hacia nosotros. Eso me gusta mucho también porque me acerca mucho con esto de estos niveles de cotidianidad. En este caso de ya no irnos tan lejos, o sea, pues hay muchos que sí tienen los recursos y las ganas de irse hasta el sur o hasta el norte, pues está bien, ¿no? Pero también creo que hay que ver fenómenos más cercanos, ¿no? La transformación social también se da en estos rubros, ¿no? Y también es importante verlos. Eso me gusta mucho. ¿Y qué más? Creo que plantea precisamente esto que está buscando, o que intentamos hacer como el seminario, tratar de, no solo a través de la sociología y antropología, crear una disciplina, sino a través de varias, ¿no? Creo que el apoyo y parte de esta discusión del que él hablaba, de que empezó tratando de hablar con actores realmente de movimientos y que esos hicieran un diálogo en su trabajo, y que por programa de la academia se fueron diluyendo hasta que al final de cuentas lo único que quedaran eran académicos, pues es algo que tenemos que intentar hacer nosotros en nuestro trabajo también. En la medida no solo tenemos que concentrarnos en hablar entre académicos, sino también hablar con las demás personas. Bueno, eso es como lo que me gusta. Bueno, sobre todo de la parte de la biografía, yo no llegué a Madagascar, llegué nada más hasta la primera parte, pero a mí me parece que justo lo que está poniendo la
acento es un poco su vida personal, cómo refleja desde muy temprana edad esta, digamos, instalarse en diferentes contextos, ¿no? Pues es decir, cómo desde su situación en ser hijo, ¿no?, de una familia cuyo padre, ¿no?, trabajaba en una zona rural, que trabajaba al cuidado de los caballos, y luego cómo se va a la escuela, siempre en esta idea de, dice, yo siempre sentí que estaba en la escuela en otro mundo diferente al mío, ¿no? Después voy a la universidad y también estoy en otro, ¿no?, el lugar donde vivo, ¿no? O sea, todo el tiempo se está posicionando, y yo creo que esta permanente ejercicio de contraste que está haciendo entre su propio mundo de vida y lo que está enfrentando crea, digamos, esta conciencia de la importancia de ubicar, dice él, el contexto, ¿no? O sea, es decir, que el contexto hable y dé información de por qué las prácticas, las situaciones comunicativas, las relaciones entre los individuos son las que van a adquirir un significado particular, y esa es la tarea que hay que hacer, ¿no? O sea, es decir, en este ejercicio, dice él, de lo local y lo global, es ahí, ¿no?, desde el primer encuentro con esa diferencia, que va a ser como a lo mejor de clase, ¿no?, de condición social, pero cuando se va a África, más bien dice de la alteridad tal cual, ¿no? Entonces es desde ese primer encuentro, desde este primer escenario, construir la interpretación de lo que ahí está pasando, sin dejar de lado esta parte del contexto político, ¿no? Es decir, así después de las relaciones de poder, o sea, de cómo se ejecutan, iba a decir, bueno, Francia al ser un país, ¿no?, colonizador, es decir, cómo se vive en estos espacios el ser, digamos, este ambiente, ¿no?, de colonización. Y otra cosa muy importante que a mí me parece es también estarse posicionando diferente a las corrientes intelectuales que van a predominar en Francia, ¿no? Lo dijiste muy claro, o sea, nunca está presente en los momentos importantes, ¿no?, en ambos países, pero también siempre está fuera de los campos, digamos, predominantes intelectuales en Francia. Entonces, es decir, en la época de los 60, 70, donde predomina toda la corriente del marxismo y antropología, y menciona a Baudelaire y a Thierry Link, ¿no?, creo que es el otro, Thierry Link. Terray, ajá, exacto, Terray es el otro. Dice, discutir, es decir, los oye, ¿no?, discutir, por ejemplo, la posición entre Lévi-Strauss, ¿no?, y cómo estudiar a estas sociedades primitivas, no exóticas, dice, y todos hablan de los pigmeos, pero nadie los conoce, ¿no? Dice, es decir, en un evento dice, nadie ha estado con ellos, yo soy el único que los conozco, y entonces no tanto importa qué pasa con los pigmeos, sino qué papel juega los pigmeos dentro de la construcción, digamos, de ciertas teorías para explicarse. Los utiliza como un pretexto. Dice, pero nadie sabe quiénes son los pigmeos, ¿no? Entonces esos ejercicios intelectuales son un poco los que él va a estar criticando todo el tiempo. Y por lo tanto, esta situación de la situación colonial que él va a trabajar mucho, sobre todo en su primer periodo, hasta los años 60, digamos, va a ser muy interesante porque es justamente, eso lo narra un poco también Malinowski, ¿no? Es decir, cómo decide estar en lugares donde no están solamente los europeos, ¿no? Y cómo eso le permite realmente conocer las dinámicas y los contextos particulares, ¿no? Es decir, y por eso se va a meter siempre al mundo, dice, desde el mundo del campo de la comunicación, pero desde ahí se mueve a lo simbólico y desde ahí se mueve como a la organización social. Eso va a ser como muy interesante. Y por ahí va a explicar una parte muy interesante de cómo Francia, por ejemplo, en el caso del lugar donde está, no pasa lo mismo en la zona del Congo belga, ¿no?, del Congo, digamos, francés, y en el Congo belga, y él va a explicar a partir de la estructura del ejército y cómo los franceses sí, lo que hicieron fue, por ejemplo, intercambiar que blancos estuvieran bajo el mando de oficiales de color negro, africanos, ¿no? Y cómo eso nunca se permitió en el lado del Congo belga, que cuando se dan los procesos revolucionarios, no se modifica tampoco la estructura del ejército, por ejemplo, de la parte del Congo belga, y eso produce un enfrentamiento permanente de revuelta civil, porque no se modifica, ¿no?, la estructura social. Dice, y eso es algo que el gobierno francés le vio muy claramente y logró hacer, dice, pero cuando en el caso de la parte del Congo francés se da la revuelta revolucionaria,
digamos, estas situaciones, ¿no?, de jerarquías que se modificaron previamente se siguen manteniendo, y entonces dice, regresamos a nuestra vida rutinaria y aburrida, en donde el alcohol privaba, ¿no? Él estaba haciendo servicio militar en ese momento. Entonces es muy interesante esto, cómo lo observa y cómo logra, digamos, explicar estas relaciones de juego y de poder, ¿no?, dentro de los procesos colonizadores que se dan en ambos espacios, ¿no? Pues lo quería comentar sobre esto, y ya sobre la otra parte mejor lo espero, ¿no?, que es el primer artículo. Qué bien, que está complejo, pero ya después de leerlo 2 veces ya. Bueno, como varias ideas que me surgen de Natalia, de la exposición de Gaby, que no, como que no me hacía mucho, desde la vez pasada no me hacía como mucha coherencia notable, ¿no? En términos, a pesar de que, bueno, ya los señalamientos críticos que hicimos anteriormente, bueno, creo que un tema que habría que discutir, yo creo que es un autor que llega como, yo no sé si antes al seminario, o sea, se presenta antes, o sea, es decir, no habla de la socioantropología, no tiene el interés de la interdisciplina, no trata de hacer un programa de socioantropología. Me da la impresión que ella es como de estos antropólogos, y que esa es un poco la propuesta que hay que ver si la retomamos, ¿no? Es que ahora hay toda una intención en la antropología, no solo la francesa, sino con toda la parte norteamericana, de estar como obsesionados con lo contemporáneo, el presente, ¿no? No habla de la contemporaneidad, ¿no?, de la antropología de lo moderno, ¿no? Y que yo creo que habrá que tratar de ver si ese es un cruce donde nosotros como antropólogos nos podemos situar en esas discusiones. Un poco porque me parece que la sociología no está esta preocupación, no tanto de lo contemporáneo, porque pues, es una disciplina mucho más contemporaneista que la antropología, más de lo primitivo, de lo tradicional, de lo exótico, y nos llega el mundo contemporáneo, y entonces ahora hay que pensarlo, y es donde empiezan a ser como en esos elementos son los cruces, ¿no? Entonces yo creo que si algo tenemos que trabajar en el seminario es como agarrar el tema de lo contemporáneo, lo presente, ¿no?, lo actual, y como tratar de ver diversas posturas para ver ahí cómo entramos como socioantropólogos. Y esto lo digo también porque un poco cuando se sustenta el plan de estudios de la licenciatura y toda esta lectura que se hace de Wittgenstein, una de las premisas del borrar las fronteras entre la antropología y la sociología es no solo la partición disciplinaria inventada por el siglo XIX, sino también por lo contemporáneo que imprime una situación de ya 2 disciplinas separadas no pueden entrar a comprender fenómenos actuales. Entonces ahí se trata de justificar la existencia de esta disciplina. Ahí yo creo que habría que tratar también de pensar es cómo la antropología entra a lo contemporáneo. Me da la impresión que es uno de los temas que tenemos que entrar en la mesa de noviembre. ¿Cuándo es la de Michoacán? Noviembre, ¿no? Podría ser uno de los temas sobre lo contemporáneo, la socioantropología, los estudios de lo contemporáneo, ¿no? Entonces, eso me parece que es como importante. Entonces yo creo que este autor llega al debate antes en el seminario, porque nos pone una serie de temáticas, no tanto se mete el tema de cómo etnografiar, cómo hacer etnografía socioantropológica. Creo que habrá que buscar una propuesta etnográfica, ¿no?, para ver cuáles son los estilos, la forma de hacer la etnografía nueva, ¿no? Creo que él sigue hablando mucho desde la antropología, a pesar de que hace esta crítica importante que dice, es decir, que caen buenos los antropólogos en las ciudades que usan el concepto de tribu para hablar de los jóvenes, ritual para hablar del estadio, etcétera, etcétera. Como una crítica, y yo creo que eso es también algo que tenemos que tener como presentes en nosotros, como sus antropólogos, es que creo que hay una falsa dicotomía, es decir, lo urbano es lo contemporáneo, lo externo es lo primitivo, ¿no? Yo creo que también hay temas de contemporaneidad, la perspectiva de la nueva ruralidad es un tema de contemporaneidad en lo rural, ¿no? Los temas de lo multisitiado, ¿no?, en lo indígena, en la mixteca, es
un tema de contemporaneidad en espacios indígenas, ¿no? O sea, creo que esta dicotomía que plantea él de lo contemporáneo está en la ciudad, estudiar estos espacios. Creo que nosotros como socioantropólogos, no tanto por defender, ya no estaba este muchacho que me dijo, ¿por qué se van a Oaxaca? ¿Quién es este? No por defender que estamos en Oaxaca, sino, digamos, porque también están esos espacios, ¿no? O sea, bueno, Daniel está en el de Teotihuacán, pero se sigue con las influencias de Hernán, la frontera se mueve, ¿no? Entonces, digamos, también están estos espacios como espacios de contemporáneos, yo creo que no nos podemos dejar de pensar también, ¿no? Entonces, creo que son uno de los puntos que habrá que trabajar en el seminario, ¿no? Es que me queda una impresión diferente. Yo quería mencionar también. Es que él más bien no distingue, ¿no? Primitivo de. Sino él siempre ve el presente. Entonces, incluso estudiando a los pigmeos, él dice: es que tiene que ser el presente. Y no es culturalista, ¿no? O sea, no voy a explicar que tienen esta tradición, sino a mí me da la impresión como que él ve la coyuntura. Exacto. Y luego ve estrategias y en todo eso trata de articular sentido de los actores, ¿no? Pero casi siempre él ve, es un pensador, es como un político, pero metido como pensador. Y poco a poco se ha dado cuenta que no debe ser político, sino estrictamente un académico, ¿no? Como que es todo su recorrido. Pero lo que sí le queda es eso de, él ve, habla mucho de situación, ¿no? Yo, de repente me llamó la atención la palabra y me regresé tantito, y en realidad la usa todo el tiempo. Él dice situación, pero casi no le podría poner coyuntura. Entonces él, donde esté, estudia ese momento, el conflicto. Bueno, encuentra siempre el conflicto, y dentro de eso pues hay agentes que quieren transformar las cosas. El primero como que tiene una pretensión política, ¿no? Como que era una aspiración y tiene cierto, ¿cómo se dice? Como cuando uno ve algo así que, ¿cuál es la palabra? No, como añoranza, una palabra así, ¿no? Como nostalgia. O sea, poco a poco se ha dado cuenta que no es un político, pero al principio él quiere que sus análisis sirvan a los activistas, ¿no? Nunca es realmente un político, siempre dice: es que siempre vi las cosas que pasaban y toda mi generación, pero como que su reflexión lo va llevando a renunciar a eso. Sin embargo, mantiene ese interés de ver las cosas como políticamente, ¿no? Y siento que por eso él dice antropología del presente, como es antropología de la coyuntura, ¿no? Y no quiere ver una cultura que tiene estas características y la gente es así, sino en ese momento estas luchas y estrategias, ¿no? Luego, bueno, también quería mencionar de todo esto, creo lo más interesante puede ser como lo que da de metodología, aunque a veces son como cosas que sí sabemos o sí se dicen, y un poco él lo que me pareció interesante es que la articula como muy teóricamente, ¿no? Y plantea cosas. La primera es que yo entiendo que él insiste mucho en que siempre asistió extranjero porque tiene que ver con su perspectiva, ¿no? O sea, él siempre, toda su vida se ha experimentado como alguien que es de un lugar pero está en otro. Pero en realidad hasta en su familia, bueno, lo único tal vez donde no es en su familia, pero de su familia se va a la escuela y entonces no está ahí. Luego siempre que está en el extranjero es lo mismo y entonces quiere ser académico, y cuando está en la escuela también como que dice, pues a lo mejor no fue la mejor decisión, pero siempre se está sintiendo extranjero, ¿no? Pero como que es parte de lo que le permite ver las cosas en esa perspectiva. Otra cosa es que él, en lo que creo que se mantiene, va cambiando, ¿no? Pero una idea que tiene es que hay que
explicar las cosas desde dentro. O sea, hay una coyuntura, hay que verle la lógica de los actores. Bueno, es parte, ¿no? O sea, no podemos llegar ni con categorías, ni con un método, ni con que vamos a observar, ni decir, desde este grupo estudiar las mujeres. No hay que llegar con ninguna categoría, sino ver cuáles están operando ahí. Entonces, a lo mejor lo que está operando ahí es entre las personas que se quedan a trabajar en sus casas y las que salen, o las que tienen hijos o no, etcétera, ¿no? Pero hay que ver las categorías que emergen de la situación y con esas explicar. Lo otro es que a mí me tenía también esa duda, pero me parece como que él sí dice lo propio de la antropología y lo que él mantiene es el trabajo de campo, ¿no? Por un plazo más o menos amplio. Pero algo que, bueno, creo que tiene que ver con todo esto y su interés en la política es que él finalmente acepta que no puede ser un actor como lo fue el otro, bueno, que se puede, Gerard Leroy, ¿no? Con el que estaba en Madagascar, pero él sí era un líder, organizaba a la gente, mientras que él, digamos, decía que era analista, pero después, o sea, llega la conclusión, es que pues siempre he querido ser actor, pero como dices, es que siempre somos un actor, nada más que somos un actor en cuanto a investigador. Entonces lo que hay que darnos cuenta es, pues, ese papel como investigadores, cómo nos ve la gente, o sea, cómo nos construye un rol, y tenemos un rol, pero como investigadores. Entonces, no es como si debo ser actor, no, de hecho somos, ya con que estemos ahí, nada más ahí. Y el que seamos conscientes y veamos cómo nos ven, nos va a ayudar a entender también lo que queremos entender de la situación. Bueno, a ver, es una lectura como difícil, ¿no? O sea, finalmente parece sencilla, pero es una lectura que hay que estar interpretando. Entonces también a mí me quedan las dudas si interpreté todo bien. Pero a mí me parece que él dice, yo critico los proyectos multidisciplinarios porque dice, para mí no hay fronteras en realidad. O sea, no debe haber diferencia entre sociología y ámbito, ¿no? Por lo menos en parte así dice. Le parece redundante los proyectos multidisciplinarios porque en realidad él está porque no haya tales fronteras. Es decir, yo lo siento un autor muy socioantropológico desde nuestro, por llamarlo de alguna manera, que plantea, o sea, el método de trabajo debe ser el trabajo de campo, etnográfico, siempre el objeto es la situación, que yo lo traduciría así más bien como, es la coyuntura casi, o sea, no la coyuntura de lo más inmediato, pero sí es ese relaciones que están en ese momento, y en donde problematiza nada más, bueno, que es lo específico de lo que él va a aportar, a diferencia de la sociología que también hace etnografía, todo eso, que si hay esas diferencias, yo cito esta idea que tiene de cómo hacer el trabajo de campo, que es el de, si vamos a ser un extranjero, vamos a tener una situación en la cual vamos a ser extranjeros, pero no vamos a estar tan afuera, sí vamos a ser actores, pero en la medida en que seamos investigadores y la gente sepa que estamos investigando, nos va a construir un rol, y eso además nos va a permitir entender un poco la situación, porque vamos a ser como un reactivo, llegando a hacer investigación y vamos a ver qué pasa, ¿no? Cuando lleguemos ahí a preguntarle a la gente, a observarla, y esa reacción nos va a dar también ideas de cómo es eso que queremos entender. Bueno, yo quería regresar tantito a su biografía. Una de las cosas que me sorprendió particularmente es, y creo que fue la única, por cierto, fue el hecho de que lo mandan a la escuela católica y desde ahí dice, yo no creo, yo no soy creyente. Y como que guarda esa posición siempre, delante de cada problema, sí, pero eso no es así, sí, pero esto es de otra manera. Y eso me parece una actitud interesante, ¿no? En ese sentido, movilidad. Él no se quedó en una sola parte, sino que
evolucionó con Francia, no vio a Francia de la misma manera, sino que fue cambiando, fue viendo la situación general. Y eso ese es uno de los aspectos que me parecieron particularmente interesantes. Ahora, a mi punto de vista, él sí hizo, pues voy a tratar de decirles cómo lo veo yo, ustedes cómo lo ven, pero una especie de etnografía de la aquí y de la allá. Una especie de etnografía con dos lados. Y esa sería una de las cuestiones uno de los aspectos sobre lo cual me cuestiono y que tiene que ver con lo que decía Nicolás de lo actual, ¿verdad? De lo que está realmente sucediendo ahorita, porque no hay que olvidar que esto fue hecho hace 10 años. Está traducido, pero costó 10 años de trabajo traducirlo. Entonces, pues por eso también sería importante que viéramos qué están diciendo ahorita ciertos de los autores. Esta cuestión que nos dice también del cuestionamiento a partir de la mirada de los demás, desde luego que como principio me parece básico, pero en la práctica no es tan sencillo, porque ¿cómo le vamos a hacer para saber esa mirada que tienen los demás sobre nosotros? A mi punto de vista eso implica ya una relación de un paso adelante con las personas que se están estudiando cuando no lo dice. A mí, por ejemplo, me decían la gringa, pero yo no lo supe luego. Cuando supe que me decían la gringa, yo dije, bueno, pues ahora vamos a estudiar quién es la gringa, de dónde viene, ¿verdad? Y qué cabe en la cabeza de ser gringo, qué quiere decir, ¿no? Y claro que eso habría otro campo. Pero no fue tan fácil que fueran diciéndonos aspectos muy importantes sobre el terreno. Digo, tiene uno que avanzar también mucho en la relación. Y en ese sentido yo lo siento un poquito, pues de un lado del otro. Se me hace a mí que hace falta el regreso sobre él mismo. Ese es el que no vi yo, el regreso sobre él mismo, la crítica realmente de él y de su sociedad. Y en ese sentido, claro que eso tiene que ver con el método comparativo, porque efectivamente, ¿qué es comparar? Es identificar similitudes y diferencias y luego interpretarlas. Restringido a mi punto de vista, no sé cómo lo vean ustedes, porque si vamos a comparar es también para criticar nuestra propia sociedad, porque qué bonito frases de que igual, ¿verdad? La criticamos, pero nada más por afuera, no en los trabajos. Eso es lo que yo veo. Espérenme un momentito. Otro de los autores que influenciaron mucho el trabajo de Altabe fueron los analistas institucionales. Los analistas institucionales tuvieron mucho éxito en Francia y fueron gentes que se dedicaron a poner boca abajo las instituciones. Ahí decir, ustedes aquí, y a tratar de analizar lo que se estaba jugando, pero era bastante duro, ¿no? René Laurent, para tratar de decirlo, es uno de ellos, y por ejemplo leer también algo sobre el análisis institucional, de que sí se inspiró y que vale la pena como ideas, ¿no? Puede ser útil, ¿no? Después nada más la cuestión del compromiso político. Digo, esto me parece también muy interesante de Altabe, porque efectivamente no vemos muy seguido los autores ese compromiso político, y él, pues aunque no siempre se sintió libre de decirlo, por ejemplo sobre los pigmeos, el único que sabía, pero se quedó callado, ¿verdad? Pero bueno, más adelante habla y escribe sobre su compromiso político, y creo que en ese sentido su relación con Georges Balandier le fue muy útil, porque pues Balandier también es de compromiso político, ¿no? Es como su padrino. Fue exactamente gracias a él pudo entrar a Lordstown y tener un trabajo que fue su primer trabajo, ¿no? Así que claro que en ese sentido es una influencia de acá muy interesante, ¿no?